Cordial saludo, estudiantes de sexto A y sexto B Liceo Mundo Activo. Esta es nuestra sesión correspondiente para marzo 25, clase número 22. De igual manera con el siguiente sexto, el 27 de marzo, igualmente clase 22. Muy bien. El tema de hoy es Possessive Adjectives, que sería posesivos adjetivos. Bien, este tema es muy importante. Aquí vamos a volver a utilizar un poco verbo to be, pero de una manera más simplificada. ¿Listo? Este tema tiene muchas maneras de utilizarse, pero vamos a ver una manera sencilla y rápida para entenderla. ¿Qué son los posesivos adjetivos? Son palabras que me permiten hablar, como su nombre lo indica y valga la redundancia, de posesiones, a quien le pertenece determinado objeto o cualidad. ¿Listo? De ahí que se llamen adjetivos. Acuérdense que los adjetivos son rasgos físicos o de la personalidad. Bien. Resulta y pasa que por cada pronombre tenemos un posesivo adjetivo. Bien, voy a realizar el esquema con cada uno de ellos, hacerlos de color amarillo. Entonces tenemos I, que es yo. Tenemos you, que es tú o ustedes. Tenemos he, que ahí entramos a la tercera persona, que sería él. Tenemos she, que sería ella. Tenemos it, sería eso o esto. Bien, acuérdense que esto es para objetos o animales. Tenemos we, que es nosotros. Y tenemos they, que sería ellos. Listo, es importante que no se les olviden los pronombres. Vamos a ubicarlos de esta manera acá en lista para ir hilando cada uno de los posesivos. Entonces ahí va a quedar con su traducción para que ustedes hagan el repaso posterior. Listo, entonces aquí tenemos en orden cada uno de los pronombres. Y a continuación voy a escribir el posesivo adjetivo, como les venía diciendo. Para estas posesiones, cada pronombre lleva un posesivo. Todos tienen el mismo significado, ya lo vamos a ver. Bien, estos son los posesivos adjetivos. Cada uno corresponde a un pronombre. Entonces el de I es my, que sería mi. El de you sería your. En este caso acuérdense que el your y el you es singular o plural. Si es singular, tú, o si es plural, su. Su casa es hermosa. ¿Listo? Estoy hablando en plural. Si fuera algo de él, his. ¿Listo? Que no se les vaya a olvidar. Si es algo de ella, her. Y si ustedes notan, tienen casi el mismo significado. Ya vamos a ver los ejemplos. El de un animal o un objeto sería its, que igualmente es su. El de our es nuestro. Y el de their sería su, de ellos. Listo. Si ustedes notan, por cada pronombre hay un posesivo adjetivo. Aquí está su significado. My, me, your, tu o su, si es plural. His, que está hablando de una posesión de un hombre, su. Her, que sería una posesión de una mujer, su. Its, que está hablando de una posesión de un animal o un objeto, ¿listo? Su. Our, que sería nuestro, que es la posesión de nosotros. Y their, que es la posesión de ellos.
Bien, vamos a hacer un ejemplo con cada uno para que ustedes puedan entender el uso que cada uno tiene. Resulta y pasa que si yo voy a hablar de posesiones, nosotros decimos esta es mi silla, este es mi carro, etcétera. Pero resulta y pasa que en el inglés ellos tienen diversas formas de hablar de las posesiones según el lugar de esa palabra. Por ejemplo, los posesivos adjetivos siempre van antes del sustantivo, es decir, del objeto. Mi carro es de color azul. Mi casa es grande. Mi mascota es pequeña. ¿Listo? Entonces acá no hay que confundir como por ejemplo usualmente sucede con la casa es nuestra, la silla es de ellos. Ese es otro tipo de posesivo, entonces no lo confundan. Este posesivo, possessive adjective, es para mi casa es grande, mi celular es caro, etc. Entonces, por ejemplo, my car is green. My car is green. Mi carro es verde. ¿Listo? Si ustedes notan, estoy hablando de una posesión mía, o sea, utilizando el pronombre yo. ¿Listo? Mi carro es verde. Ahora bien, con your. Your house is big. Si ustedes notan, estoy hablando de cualidades, por eso se llaman possessive adjectives. Tu casa o su casa, si es plural, es grande. Está hablando de you, your, tú o su. Si vamos a hablar de la posesión de él, entonces sería his body is big. Ah, no, ya sé cuál. Por ejemplo, vamos a decir que su barba, his beard, is big. Su barba es grande. Estoy hablando de una posesión de él y por eso utilizo el his. Su barba es grande. Listo, si ustedes notan, los estoy colocando al principio para que no tengan confusión. Si fuera una posición de ella, her face is beautiful. Su cara, her face is beautiful. Su cara es hermosa. Estoy dando una posesión de ella, por eso utilizo el her, su. De un animal, its, que sería el possessive. Más es un ejemplo tonto, pero es que me entiendan. Its nose is big. Entonces, por ejemplo, de un perro o un gato, no sé. Estoy diciendo que su nariz es grande. Su nariz es grande. Como estoy hablando de un animal o un objeto, utilizo el its, que pertenece al pronombre it. Ahora bien, con el de nosotros. Our room is clean. Nuestro salón está o es limpio. Nuestro. Pues utilizo el our. Our room is clean. Nuestro salón está limpio o es limpio. Nuestro. Y el último es their, que es su, pero de ellos. Vamos a dejarlo acá en la zona inferior. Su carro es caro. ¿Listo? Su carro es caro.
Entonces, si ustedes notan, el subo al principio del objeto del cual estoy hablando, etcétera, como estoy hablando de ellos, te estoy diciendo que el carro de ellos es muy caro. Bien, ¿cómo quedaría esto en negativo? En negativo, si ustedes notan, en la gran mayoría, es decir, en casi todos, estoy utilizando el verbo to be. El verbo to be ya lo vimos en clase. Entonces, para volverlo negativo es sencillamente negar el verbo to be. Entonces, para todos solamente voy a hacer un ejemplo. Entonces, por ejemplo, his house isn't, acuérdense, isn't big. ¿Listo? Entonces en negativo, vamos a dejarlo en este lado. ¿Qué estoy haciendo? Niego el verbo to be. Voy a dejarles acá para que no se les vaya a olvidar. Es lo que negamos, es el verbo to be. ¿Listo? Entonces isn't, diferente a is, que sería en afirmativo. Profesor, y si le voy a preguntar si ese es mi carro, si esa es mi silla, etcétera, ¿cómo podría ser? La forma interrogativa del verbo to be, solamente que lo cambiamos con esto. Is, entonces primero va el to be, luego el posesivo, el objeto y luego el adjetivo. Vamos a dejarlo en esta zona, al lado del negativo, para que no tengan confusión. Vamos a acomodar su tamaño. Bien. ¿Cómo quedaría en interrogativo? Voy a hacer un ejemplo, pero aplica para todos. Bien. Primero va el verbo to be, entonces el is. Luego va el possessive, es decir, el my, el your, el his, el her, el its, el our y el their. Luego va el objeto o la persona del que estemos hablando. Entonces en este caso estoy hablando de un carro. Acá sería la cara de ella, acá la nariz, el cuarto, etcétera. ¿Listo? Y luego el adjetivo que estoy hablando. Entonces, por ejemplo, acá el adjetivo de mi carro es verde es pues verde, el adjetivo. ¿Cómo quedaría este en forma interrogativa? My car is green quedaría is my car green. ¿Listo? Y el signo de pregunta. Entonces, si ustedes notan, es lo mismo de acá. Con el your. Is your house big? Si fuera con el his. Is his beard big? ¿Es su barba grande? Si fuera con el her. Is her face beautiful? Si fuera con el its. Is its nose big? Listo, la misma estructura para todos. Is our room clean? Y el último. Is their car expensive? Si ustedes notan, todos es lo mismo, es seguir el mismo orden, ¿vale? Bien, este tema es muy importante, ya que hablar de nuestras posesiones en inglés es muy necesario. Pero como les dije en un principio, sean cuidadosos porque hay muchos tipos de posesivos. Este es el orden que sugiero para que no se vayan a confundir. Es el posesivo que va al principio o antes del objeto del cual estamos hablando. Bien, eso sería el tema de hoy. Cuando yo les pase el link de su tablero, usted va a encontrar lo de la clase anterior. Para que pueda ver lo de la siguiente clase, usted le da clic acá, donde dice siguiente marco. Y pasará el de la clase correspondiente. Si de pronto no le gusta así, puede darle clic acá en mostrar barra de marcos y usted va a ver cada una de las clases. ¿Esto para qué? Para que ustedes siempre tengan cada una de las clases sus apuntes virtuales. ¿Listo? Eso sería todo, entonces nos vemos en el chat de Hangouts para que sepan el trabajo correspondiente a esta semana.
respecto a este tema. Con esto ya completamos lo que es el círculo del verbo to be, que ya fue el repaso que hicimos de los temas de primaria, y de igual manera el presente simple. ¿Listo? Entonces cualquier duda o inquietud que tengan, allí estaré para resolverla. Muchas gracias.